Hasta que no lo vea a Lara ahí parado en el atril, yo no sé si va a ir. ¿Qué dices tú? Mira, a ver, en principio igual un saludo para Paul, para ustedes también. Estamos entrando a una recta final de la segunda vuelta de manera bastante divertida desde donde se lo quiera ver, digamos, ¿no? Para los que nos gusta la política. Claro, o sea, pero en el sentido en el que se está terminando por reafirmar la idea de que al final hay tres candidaturas. Está Tuto con Velasco, está Rodrigo y está Lara. Digamos, así pongo en estas direcciones porque no están yendo en el mismo sentido, al parecer. Y ni en propuestas, ¿no? No, ni en nada, ni en ideas, ni siquiera hablemos de las propuestas de qué van a hacer con el país, ¿no? En ideas, solamente en ideas. La palabra dada y la congruencia en política creo que son dos elementos que son sumamente importantes. Peor porque lo que hemos vivido desde el 2014 hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante. A ver, yo me he topado con un reel de un político que en primera vuelta dijo lo siguiente. Muy cortito. Debatir significa sentarse en la misma mesa. Tal vez tengas ideas diferentes, pero te sientas en esa mesa. Los que no debaten son los que no aceptan otras ideas. Rodrigo Paz. Preparándose para el debate que ustedes organizaron en el Alto. Rodrigo Paz. En primera vuelta. Sus palabras. Claro. Sus palabras de Rodrigo Paz. Ahora analicemos lo que dice Lara. No, es que no quiero ir porque necesito, incluso iría en esa carta muy mal escrita que se ha hecho pública, diciendo que quiere debatir en una ciudad neutral. Pero hombre, el tipo bien lleva viviendo ¿cuántos años en Santa Cruz? ¿Cómo va a decir de Santa Cruz que no es una ciudad neutral? En su carta que él firma hoy día como abogado y que la ha hecho pública. O sea, a mí me parece por eso, otra vez, la palabra empeñada y la congruencia son elementos vitales hoy día. Y para cerrar, hace 2 semanas, un día como hoy, hace 2 semanas, el PDC ha hecho público un comunicado oficial, en el que dicen textualmente, y eso está en el internet, que no van a asistir a ningún debate, que no sea el que organiza el TC. ¿Cómo se entiende eso de cara al público, de cara al electorado? Bueno, 20 horas 44 minutos. Vamos a entrar en materia. Ya saludamos atentamente a nuestros invitados. Aquí se vino al estudio Marcelo Arequipa, analista político. Marcelo, hola, Jorge Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas. Marcelo, hola, Soraya. ¿Cómo estás? Noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y tenemos a través de Zoom también nos acompaña el analista Paul Coca. ¿Cómo está, Paul? Muy buenas noches. Gracias por atender la entrevista. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludar a ustedes, Marcelo, a toda la audiencia. Muy buenas noches. Gracias, bienvenido. A ver, empezamos contigo, Marcelo. ¿A ti qué te dice esto de la participación de Lara al debate del domingo con 4 moderadores? Tienes 4 cruceños que van a estar moderando para 2 canales que también representan al oriente. Del occidente no tenemos nada de representación. Entonces, pero en base a lo que ha dicho Lara, todas las declaraciones, y en base a lo que ha dicho Rodrigo Paz hoy día, no, yo lo voy a acompañar, faltaba decir, lo voy a llevar de la mano, digamos, al debate, ¿no? Pero yo, la verdad, le decía a la Soraya, yo no le creo porque hasta que no lo vea a Lara ahí parado en el atril, yo no sé si va a ir. ¿Qué dices tú? Mira, a ver, en principio igual un saludo para Paul, para ustedes también. Estamos entrando a una recta final de la segunda vuelta de manera bastante divertida desde donde se lo quiera ver, digamos, ¿no? Para los que nos gusta la política. Claro, o sea, pero en el sentido en el que se está terminando por reafirmar la idea de que al final hay 3 candidaturas. Está Tuto con Velasco, está Rodrigo y está Lara. Digamos, así pongo en estas direcciones porque no están yendo en el mismo sentido, al parecer. Y en propuestas, ¿no? No, ni en nada, ni en ideas, ni siquiera hablemos de las propuestas de qué van a hacer con el país, ¿no? En ideas, solamente en ideas. La palabra dada y la congruencia en política creo que son dos elementos que son sumamente importantes. Peor porque lo que hemos vivido desde el 2014 hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante. A ver, yo me he topado con un reel de un político que en primera vuelta dijo lo siguiente. Muy cortito. Debatir significa sentarse en la misma mesa. Tal vez tengas ideas diferentes, pero te sientas en esa mesa. Los que no debaten son los que no aceptan otras ideas. Rodrigo Paz.
preparándose para el debate que ustedes organizaron en el Alto. Rodrigo Paz, en primera vuelta. Sus palabras. Claro. Sus palabras de Rodrigo Paz. Ahora analicemos lo que dice Lara. No, es que no quiero ir porque necesito, incluso iría en esa carta muy mal escrita que se ha hecho pública, diciendo que quiere debatir en una ciudad neutral. Pero hombre, el tipo bien lleva viviendo ¿cuántos años en Santa Cruz? ¿Cómo va a decir de Santa Cruz que no es una ciudad neutral? En su carta que él firma hoy día como abogado y que la ha hecho pública. O sea, a mí me parece por eso, otra vez, la palabra empeñada y la congruencia son elementos vitales hoy día. Y para cerrar, hace 2 semanas, un día como hoy, hace 2 semanas, el PDC ha hecho público un comunicado oficial, en el que dicen textualmente, y eso está en el internet, que no van a asistir a ningún debate, que no sea el que organiza el TC. ¿Cómo se entiende eso de cara al público, de cara al electorado? Yo creo que ahí por eso hay elementos que distan muchísimo de la realidad, ¿no? Pero tú no ves la queja que él tiene, la falta de, o sea, la cobertura negativa que le hacen y a su oponente, ¿no? Eso no... Hombre, mira, yo creo que estas cosas se podrían haber limado hace semanas atrás, porque no es que el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral se ha hecho ayer, digamos, o sea, o ayer los han sentado a los delegados del PDC y a los delegados al delegado, ¿no? Los tweets aparecieron el pasado fin de semana. No, por eso, o sea, el debate como tal ya estaba programado, ¿cuándo? El 10 de septiembre. El 10 de septiembre, en la reunión en Santa Cruz, firman aceptando que este fin de semana va a haber debate vicepresidencial y el siguiente va a haber debate presidencial. O sea, esto ya estaba organizado hace mucho rato atrás. Y cada partido, tanto Lara y Rodrigo como Tuto y Velasco, tienen delegados ante el Tribunal Supremo Electoral. Podrían haber planteado estas ideas hace mucho tiempo atrás. A mí me da la impresión más bien en el fondo que Lara lo que no quiere es un debate y lo que quiere es una entrevista. Eso es lo que está buscando. Paul, ¿coincides con Marcelo o cuál es tu punto de vista? Lo primero que hay que señalar es lo siguiente: es la primera vez en la historia democrática reciente boliviana que vemos que los candidatos a la vicepresidencia han opacado al candidato a la presidencia. Algo que no se había visto en la primera vuelta, no se había visto en años anteriores. Simple y llanamente ahí nos damos cuenta de eso, por si acaso. Ahí nos damos cuenta absolutamente de ese nivel de la segunda vuelta. Estamos atentos a lo que los candidatos a la vicepresidencia digan y hagan. Segundo aspecto, quien les habla a principios de este año presentó un proyecto de ley sobre el debate obligatorio. Llegó hasta la comisión y será archivado el 31 de este mes, en donde decíamos que tenía que haber un debate con participación pluralista de diversos sectores y obviamente tiene que ser organizado por el TCE. Esto implica 2 cosas. La primera, los candidatos no pueden pretender que haya un debate favorable, sea quien sea, no puede haber eso. Segundo aspecto, el verdadero político es el que va a debatir, porque yo soy partidario de que tiene que haber debate, pero no vas a ir a debatir en condiciones favorables, sino de qué clase de político estamos hablando, sea quien sea, para esta elección, para las subnacionales, para cualquiera que sea el día de mañana. ¿Por qué? Porque por supuesto el debate es una prueba democrática, sí, claro, y obviamente no hay una situación de que todo sea color de rosa. De hecho, si ganas un debate adverso, bien, qué buen político va a ser. Y finalmente aquí hay que decir lo siguiente: estamos más atentos en Bolivia al debate vicepresidencial que al debate de presidente. Ya Marcelo explicaba el tema del compromiso del TCE, sí, ¿para qué redundar? El tema de las fechas, sí, ¿para qué vamos a redundar? Pero el país está más atento a lo que vayan a decir los candidatos a la vicepresidencia que a la propia candidatura presidencial. Es decir, esto es algo propio de este balotaje, hablando a nivel de candidaturas, por cierto. Mira, qué interesante, voy a seguir con la línea de Paul, porque sí, es verdad, ahorita lo que más queremos ver es el debate de los vices, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es show. Porque de propuestas, o sea, lo que queremos es que se rompan, o no. Queremos que discutan, que se enfrenten, que agarren sus ideas.
Porque lo serio, donde vamos a aterrizar nuestra cabeza y ver dónde están las propuestas, es en los presidentes. Pero el de vicepresidentes es el show y el de presidentes son las propuestas. ¿O qué dices tú? Mira, creo que parcialmente, porque yo la verdad es que dudo mucho que la gente ahora mismo esté demasiado atenta al domingo o demasiado atenta, con el perdón de la casa, pero demasiado atenta a lo que vayan a organizar el miércoles o el martes o el miércoles. Desde el minuto en el que Lara cuestiona la idea de debate sí, debate no, así, no sé qué, no sé cuánto, la gente lo ve como esto es más de lo mismo que veo viendo durante mucho tiempo, no es la respuesta que estoy buscando. ¿Para qué voy a conectar esto? Prefiero ver una película en vez de estar pegado a algo que realmente no tiene ningún sentido. Pero está increíblemente mediático, Marcelo. De eso es lo que se habla. Tú buscas Son los filtros de Google, lo que la gente quiere saber es ¿cuándo va a ser el debate y dónde? O sea, son barras. ¿Por qué? Lo que estoy diciendo es que no termina por afianzar la decisión final de aquel que va a definir el voto el 19 de octubre. Son barras. Estamos en un escenario de lo que se conoce como polarización afectiva. No es polarización política lo que estamos viviendo ahora mismo. No están enfrentados dos proyectos políticos de Estado distintos. Lo que está en cuestión y los que están enfrentados hoy día son dos barras bravas. Y esas dos barras bravas tienen sus respectivos equipos en las redes. Así es. Y esas dos barras bravas se mueven en las redes hablando de estas cosas. Así es. El ciudadano de a pie se mueve en función de eso. Yo la verdad es que tengo serias dudas de eso, la verdad. O sea, a los indecisos no les importa, ¿o qué? No, no estás en eso. La gente realmente está detrás de cuándo terminaremos de hacer la cola por el combustible y cuándo bajarán los precios en los mercados, por Dios. O sea, eso es lo que realmente a la gente le interesa. Pero es quién va a ser presidente, pues, y quién va a ser vicepresidente. Por eso justamente. Pero el tema principal de la primera vuelta, ¿cuál fue? No fue el espectáculo, no fue el tema ni siquiera el tema de la renovación, fue la crisis económica. Con ese tema es con el cual todos debatieron, todos hablaron. Hoy día no se está siguiendo esa pauta. ¿Por qué? Porque de alguna forma, tanto Tuto como Rodrigo, tanto Velasco como Lara han decidido eludir esa discusión, no meterse responsablemente a eso, decirle al país, esto voy a hacer con los combustibles, ¿les parece bien o no? Preparar el terreno. No han decidido eso y han decidido más bien meterse en esta idea de tú dijiste el año 2010 no sé qué cosa y tú hiciste no sé qué cosa el año 2024, ¿no? A eso se han dedicado, ¿no? Ahora, Paul, compartes la idea. Yo creo que también, a ver, no sé si también estás en mi sintonía. Yo creo que muchos de nosotros nos gustaría ver en el debate vicepresidencial de qué están hechos cada uno de ellos. Más allá de las anécdotas, más allá de la trifulca, más allá de la guerra sucia y de lo que se vayan a decir, realmente, ¿cuál es el talante que tienen? Y si tienen la capacidad y el perfil para ser vicepresidentes del país. ¿Coincides? Lo primero es lo siguiente, el país necesita propuestas, ideas y soluciones. Y el cómo es que lo van a ejecutar. El vicepresidente, fuera de lo que decíamos en esta segunda vuelta, tiene muchos mandatos en la constitución política del Estado, por cierto. No solamente es decir que el vice en Bolivia es el que reemplaza al presidente si el presidente va y descansa un día. No, no es eso. Es constructor de institucionalidad, el nexo entre órganos del Estado, el nexo entre las entidades territoriales autónomas, el presidente de la Asamblea Legislativa, la persona que busca y debe generar consensos, el promotor de la aprobación de las leyes. Es decir, el vicepresidente tiene mucho por hacer en un país. Y lo más importante, nos quejamos nosotros los bolivianos de que los diputados son flojos, levantamanos, mancagastos, etcétera, etcétera. ¿Quién los tiene que hacer trabajar? El presidente de la Asamblea Legislativa, que de paso es el vicepresidente de Bolivia. Entonces, ¿qué queremos? Sí, primero, efectivamente, ¿de qué están hechos? Segundo, que discutan y debatan propuestas sobre qué van a hacer. Por ejemplo, aquí voy a poner algo claro y directo que puede servir para el debate que va a organizar RTP. Punto 1. El país necesita muchas cosas hasta 31 de diciembre de este año. ¿Hay que aprobar la ley del presupuesto general? Sí.
Dos, se necesita, además de eso, la ley que apruebe los vocales electorales. Sin vocales no hay elecciones subnacionales, ya van dos cosas. Tres, la aprobación de la primera ley, que va a ser la ley de elección y proclamación del binomio presidencial ganador del balotaje. Y fuera de eso, hay un tema importantísimo, que lo dice la propia Constitución, el artículo 153, parágrafo 3. Entran los diputados y senadores nuevos y van a ingresar a vacaciones en diciembre. Es decir, ya ingresan con vacaciones pagadas, obviamente. ¿Qué trabajo es ingresar? Y menos de un mes vas a estar con vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en estos días de trabajo desde antes del 8 de noviembre? Claro, que nos digan los presidentes y el presidente de la Asamblea Legislativa, que es el vice. Y por otra parte, también mucho va a depender de los moderadores. ¿Por qué? Porque la población requiere soluciones. Y no solamente el qué hacer, sino el cómo hacerlo, porque el vicepresidente, que es presidente de la Asamblea, tiene que ser el generador de consensos en un país donde ninguno de los partidos tiene 2/3 por sí mismo de la Asamblea Legislativa. Los moderadores tendrán que exigir que los candidatos a la vicepresidencia dejen de atacarse en el debate, sí, y que empiecen absolutamente a dar propuestas, sí, y el cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque si el moderador o los moderadores no están con ese ánimo, ímpetu de cómo usted, señor vicepresidente, va a generar esto, qué ideas tiene usted para modificar la Ley General de Aduanas, la Ley Tributaria y otras leyes, etcétera. Perdón, pero va a ser un debate que va a ser, primero, acusación entre personas y segundo, discursos vacíos. Y concuerdo con lo que decía hace rato, la idea no es que sea un foro, es debate y que den propuestas. Muy interesante lo que planteas, Paul. Vamos a ir a una pequeña pausa. Les pido por favor que se queden. Estimado Paul, por favor, aguárdenos unos minutos. Y a usted también que está viéndonos, aguárdenos unos minutitos. Vamos a ir a una pausa para cumplir con los auspiciadores y al retornar continuamos, ¿ok? Muchísimas gracias por continuar en sintonía de RTP Fuego Cruzado. Vamos a continuar con el análisis. Vamos a pasar un poquito allá a las figuras de los vicepresidentes, porque esas son las figuras que en teoría, se van a enfrentar este domingo. Y también el miércoles, esperamos. Marcelo, a ver, la estrategia nueva, lo que ha pasado. Aparecen los tweets la semana pasada y realmente el tema es una bola de nieve. Es decir, día que pasa, día que esa bola de nieve se hace cada vez más fuerte. Y por el otro lado, Lara, ¿qué ha agarrado? Ha empezado con una estrategia de decir voy a cuidar mi boca, yo sé cuándo pedir disculpas, perdónenme mi impronta, qué sé yo, tratando de decir que ya no va a cometer más errores con su boca, ¿no? Poco difícil, pero ¿no ves esa, ya en campaña, esa forma de agarrar la parte de los tweets racistas y todo esto, que están haciendo carne los del PDC, ¿no? Cada que puede Rodrigo yo lo escucho, qué racismo, qué racismo, qué racismo, o sea, todo es racismo ahora para ellos. Mira, la secuencia que yo veo un poco temporal es la siguiente. Sale la encuesta pública que todos conocemos, que se hace, digamos, pública esa encuesta, donde se ve, digamos, una ventaja de Tuto sobre Rodrigo. Un par de días después salen los tweets. Es decir, el PDC algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer con el resultado que se había mostrado en esa encuesta. Y si algo tenía que hacer era justamente posicionar esta idea de los tweets. Salen los tweets. ¿Qué efecto genera los tweets evidenciados del señor Velasco? Frena la campaña de Tuto y de Velasco, los detiene. No los tumba, no los manda a la lona, los frena, pero acto seguido lo que tenían que haber hecho inmediatamente, tanto Rodrigo como Lara, era mostrar un cambio en la estrategia electoral que tenían hasta ese momento. Claro. Rápidamente, para mostrar algún signo de mejoría. No lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? En realidad, lo que hicieron fue, primero, Lara, en esta polémica sobre el tema del debate, sí, debate no,
Y Rodrigo hablando de un supuesto fraude electoral, invitando a las Fuerzas Armadas y a la policía. O sea, metiéndose en otra polémica, ¿no? Más polémicas. Frenas la candidatura, la campaña electoral de Tuto y de Velasco, pero no muestras tus signos de mejoría. ¿Qué estás haciendo con eso? De alguna manera, como se conoce comúnmente, estás haciendo control de daños. Estás intentando apaciguar lo máximo posible una ruta que iba hacia una debacle. Y lo que hace Lara, un poco conteniendo la idea de parece que voy a ir o no voy a ir el domingo y mejor voy a otro lado, tiene que ver justamente con esa idea también, de no exponerse, mostrar una salida un poco más honrosa a aquello que podría ser desastroso para él, porque sabe muy bien que aquello que recién está empezando a salir hoy día de hecho salió Lara con esa idea de me disculpo por mi boca, voy a gobernar primero mi boca antes de gobernar a los bolivianos, dijo, ¿no? Algo así más o menos parecido, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, con hacer control de daños, pero yo no veo remontada electoral todavía. Lo que veo todavía es igual que veíamos en la primera vuelta, lo hemos discutido mucho acá, lo que hacía Andrónico, control de daños, con esas polémicas en las que estaba, ¿no es cierto? Incluso hasta la salida del señor Andrés Torres al anterior fin de semana, de la estructura de campaña electoral del PDC. Claro. Esto me hizo recuerdo a Gutiérrez Rubí, me hizo recuerdo a Cronenbold en su momento, lo que le pasó a Andrónico. Y dije, pero estamos viviendo un déjà vu más o menos parecido a lo que vivía Andrónico. Cuidado que empecemos a ver que Lara y Rodrigo se van desinflando. Entonces, están haciendo control de daños. Veremos si la siguiente semana empiezan a remontar. Todavía eso está, creo, dentro de la expectativa. ¿Pero cómo mejoras los tweets? No los tweets. Remontada, digo, de Rodrigo y de Lara. En el caso de Tuto y de Velasco, lo que tienen que hacer es instalar un nuevo tema para que se borre absolutamente la idea de los tweets. ¿Y demás o qué? No, un nuevo tema. Tiene que instalarse un nuevo tema que se viralice, que se mediatice, para que se olvide la gente un poco de los tweets. Porque a estas alturas de la vida que venga Velasco a disculparse, ya no suena, digamos, tan sostenible y tan congruente. No, lo que tienes que hacer en la estrategia político-electoral es instalar un nuevo tema para borrar ese otro tema, ¿no? Ese es el juego que veo hasta ahora. Paul, estrategias que realmente están funcionando, ¿cómo ves tú que la población está aceptando cada uno de los frentes? Lo primero es señalar lo siguiente. Edman Lara siempre ha sido así, es su forma de expresarse. ¿Y por qué en la primera vuelta no lo escuchamos? Porque nadie le daba importancia a un binomio que tenía entre 3, 2% y en la mejor encuesta un 5%. Entonces, por eso nunca se lo escuchó a Edman Lara en un debate, un discurso largo sostenido en la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta es absolutamente diferente. Juan Pablo Velasco, ¿qué ha realizado? Aprendió a ser candidato en plena campaña de su candidatura. Paradójico. Velasco aprendió a ser candidato, como se dice, con los golpes de por medio de la política. Ahora, ¿qué sucede? En esta segunda vuelta no hay el tema del programa de gobierno, casi nada. No hay el tema de cómo sacar soluciones al país, no, sino ataques y guerra sucia, que la población no quiere, pero porque lo hacen los políticos. Porque es más barato trasladar ese escenario de ataques a redes sociales y todo eso que realizar el tema de análisis de propuestas y el cómo van a solucionar las cosas. Yo muestro preocupación, lo digo públicamente, en el sentido de que sí, es cierto, hay que combatir la corrupción, sí, hay que solucionar el tema de la gasolina, del diésel, sí, tiene que haber dólares, inversión, sí, estamos de acuerdo y hablamos toda la noche si queremos. El cómo lo van a realizar, eso es lo que la población quiere. ¿Cómo se va a realizar? ¿Qué tipo de afectación va a haber al bolsillo ciudadano? ¿En cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo va a ser la afectación a los respectivos beneficios o no que ya tenemos los bolivianos? ¿En qué sentido? ¿Qué podemos hablar de beneficios? Exacto, los políticos no tienen que decir eso, por supuesto que sí. Entonces, esta campaña, segunda vuelta, se ha caracterizado por ataques y guerra sucia. Y la población va a tener que ir a votar porque el voto es obligatorio, así de simple y sencillo. Pero en política hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Le va a ir mejor a quien tenga más aciertos, menos errores y coseche a los desaciertos del rival. Y segundo, sobre el tema de los tweets de JP Velasco y todo ese tema, no vas a pretender que si atacas a un candidato con guerra sucia, no va a haber el momento en el que también te van a responder con ataques. Si tu estrategia es atacarlo a alguien, pues créeme que también a tu binomio lo van a atacar, como es lo que se está viendo, el tema de los famosos tweets de Juan Pablo Velasco. Es así la política. Si atacas y das guerra sucia, también vas a recibir eso en cierto momento. Y justo lo que decía Marcelo hace rato, yo concuerdo. Los del PDC se lo guardaron muy bien el caso de los tweets hasta conocer la primera encuesta, obviamente oficial, hablando y autorizada por el TCE, y ahí sale eso. Y en estos días se va a incrementar los ataques, sí, se va a incrementar la guerra sucia, sí, porque la característica de este balotaje, lamentablemente, no es la guerra de ideas, la guerra de propuestas o de soluciones y de cómo materializar las soluciones, sino guerra sucia y ataques, que es lo que estamos viendo día a día en redes sociales y grupos de WhatsApp y en todas partes y todos los comentarios que podemos encontrar en la población. Gracias, Paul, por habernos acompañado. Gracias por el análisis. Te mandamos un abrazo. Gracias por todo. Muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Chao. Paul. Chao, querido Marcelo. Gracias. Gracias a ustedes. Marcelo, A ustedes. muchas gracias. Gracias Sí, a ustedes.